Uno, dos, uno, dos. Bueno. Sí, no por, no va a querer por otra cosa. Ahorita no es hora de comer, Chuyo. ¿Y qué es? Ah, vos lo que querés es que tírale el aliento a alguien, ¿verdad? The breath. Oh yeah, you start burping. Bueno, amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermano. Gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. La meditación para hoy es una vida satisfecha. ¿Qué quiere? Bueno, no. Ok, sí. Una vida satisfecha. Y dice la palabra del Señor, Salmo 73, versículo 25 al 28. Amén. Sí. 73, 25 to 28. Amén. Y decía que la meditación es una vida satisfecha. Entonces, les voy a invitar a que pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Este salmo es un salmo que escribió Asaf. Asaf era un director de alabanza, uno de los directores de alabanza. Y llama la atención el salmo que él está escribiendo. Y él empieza su versículo, perdón, empieza el capítulo diciendo que ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero también habla en el versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, la insatisfacción en una persona es producto de la envidia. Cuando yo estoy insatisfecho es porque tengo envidia de lo que la otra persona está logrando o tiene. ¿Por qué? Porque mientras no haya insatisfacción en mi vida, es decir, tenga una vida satisfecha, no me va a importar lo que la otra persona esté logrando, lo que la otra persona esté alcanzando, lo que la otra persona venga ahora o compre o etcétera, lo que sea. Entonces, la insatisfacción es producto de la envidia. Entonces, para llegar a tener insatisfacción en nuestra vida, empezamos con la envidia, con lo que se ve. Veo a aquella persona y decía aquí Asaf,
porque tuve envidia. Fue lo primero que él entiende. Ahora, cuando está escribiendo Asaf el capítulo es porque ya pasó eso. Es decir, es porque ya estaba entendiendo él, volvió en sí, ¿verdad? Recapituló en su vida lo que había pasado. Entonces, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, todo aquello que dejamos crecer producirá fruto, bueno o malo. El ejemplo es, ahorita que empieza el verano, si uno deja crecer la grama, el césped, ahí va a crecer cualquier cosa, pues, y no sabemos que también puede crecer de ahí. Entonces, y tampoco no sabemos qué se puede esconder ahí. Entonces nosotros normalmente se corta el césped para por lo menos tener una visión de lo que ande alrededor. Lo mismo sucede en nuestra vida. Todo aquello que dejemos crecer va a producir fruto, bueno o malo. Entonces hay que saber qué debemos dejar que crezca en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque si permitimos que la envidia crezca, si germine y produzca fruto, entonces siempre nos llevará a una vida insatisfecha. La envidia siempre nos llevará a una vida insatisfecha. Siempre la envidia me va a hacer que yo desee algo que no puedo. Es que el problema de la envidia es que yo no puedo tener eso. Porque cuando yo veo una camisa y me gusta y yo tengo el dinero, no tengo envidia. Voy y la compro. Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Porque por envidioso lo fui a comprar. Pero la envidia destruye más cuando yo no puedo alcanzar aquello. Entonces, la necedad e ignorancia, porque así lo dice Asaf, dice que lo llevaron a sufrir. Dice que su necedad y su ignorancia lo llevaron a sufrir. Entonces, ¿a qué nos va a llevar la envidia? A sufrir. Aquel que tiene envidia siempre va a sufrir, no le queda de otra. Siempre va a lamentarse, siempre va a enojar, siempre va a estar molesto, siempre va a estar irritado porque no puede alcanzar todas las cosas que quiere. Entonces, según el diccionario, y vamos a empezar ahí, según el diccionario, ¿qué es la envidia? Es un sentimiento. Quiere decir que cambia nuestro interior, predispone lo que está dentro de mí. Es un sentimiento de tristeza o enojo. Quiere decir que la envidia me lleva a tener enojo o tristeza, o ambos a la vez. Que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola. La envidia, aparte de eso, es un egoísmo. Porque la envidia no está pensando en compartir con alguien, sino para sí sola. No más. Entonces quiere decir que la envidia nos lleva a sufrir, a estar tristes y enojados, a tener una vida insatisfecha y a ser egoístas. Y eso es lo que había experimentado este hombre. Ahora, me llama la atención quién era este hombre. No era un hombre más dentro de Israel, era un director de alabanza, era una persona que se ponía a decir lo grande que era Dios, que cantaba para exaltar la grandeza, es aquella persona que cantaba para decir que Dios era único, que no había otro Dios como él, etcétera. Era alguien que conocía a Dios, no era ignorante de esto. Entonces, envidia es deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Ahora, ¿qué es insatisfacción? Es ausencia del sentimiento de bienestar o placer cuando no se ha cubierto un deseo o una necesidad. Oiga, ausencia, y vuelve a hablar el diccionario de la Real Academia Española, porque no lo estoy sacando de la Biblia, esto no. Está hablando otra vez de sentimiento. Y entonces el problema de la insatisfacción es que nos puede llevar a hacer cosas que nosotros no podamos detener. Porque la envidia nos va a llevar a actuar, a comportarnos de una manera en la cual muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. Es algo que estaba ahí, es algo que está ahí, pero como no lo habíamos pasado, ahora, yo creo que sí, ¿verdad? En algún momento hemos llegado a tener envidia de algo y nos hemos comportado. Y normalmente cuando yo no puedo obtener algo, cuando yo no lo puedo comprar,
lo primero que sale de nosotros es un mal comentario. Y entonces alguien tiene tal cosa, y uno dice, sí, pero pues sí, como no tiene responsabilidades, ¿verdad? Sí, como a él bien fácil se gana el dinero, ¿verdad? O sí, pero a saber cuánto debe estar pagando de mensualmente y ni dormir puede. No podemos ver muchas veces cosas buenas. Ahora, vemos aquí una reacción, como ya le digo, esto fue después de lo que pasó a Asaf. Vemos la reacción de Asaf. Y volvemos al versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La pregunta de Asaf viene de un momento de reflexión. Qué mal nos sentimos cuando nosotros hemos vuelto en sí a entender de que hicimos algo que no era correcto. Ya había pasado ese momento en el cual había anhelado lo que los demás tenían. Y oiga, y me llama la atención porque por lo menos no envidió algo de un hermano de él. No envidió algo de otro israelita, sino que bien claro, porque tuvo envidia de los arrogantes, pero dice, viendo la prosperidad de los impíos. Quiere decir que no solo fue el hecho de que vio algo de su hermano, de aquel que estaba prosperando, de otro israelita. No, tuvo envidia viendo la prosperidad de aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y entonces, muchas veces se nos olvida de que también el diablo puede hacer prosperar a alguien. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a desear la prosperidad que da el enemigo versus la prosperidad que me puede dar Dios? Entonces, Asaf estaba inconforme de cómo los malos prosperaban. Una vida insatisfecha nos hace estar inconformes con casi todas las cosas. No importa lo que tengamos, nos hace estar insatisfechos. Y cuando digo no importa lo que tengamos, es porque aún aquella persona que lo tiene todo y es insatisfecha, no le va a cubrir nunca ese sentimiento. Es algo interno. Al final, tanto envidia como insatisfacción es un sentimiento. Significa que necesita algo externo para poder cubrirlo humanamente. Pero nosotros sabemos que internamente, por medio del Espíritu de Dios, podemos cubrir esa necesidad. Es la única forma. Entonces, ¿cuándo hay una vida insatisfecha? Cuando yo ando buscando lo externo, teniendo algo interno que me puede cubrir eso. Ahora, él sirviendo a Dios, no tenía lo que los otros tenían. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, pero Señor, yo te he servido, he dejado esto, he hecho muchas cosas, me he sacrificado con esto, con mi familia, con las demás cosas, y cómo es posible que yo no esté mejor que este que no hace nada? Que aquel hermanito que solo llega el día de semana, hablando de cristiano, ¿verdad? Solo llega el domingo y pasa afanado y está mejor. Y uno que muchas veces ha dejado todo por seguirle al Señor, por servirle, uno dice, ¿y cómo es posible que yo esté así? Señor, deberías de tenerme en mejor condición, deberías de darme un mejor trabajo, deberías de no sé qué, Entonces, pero eso es con lo que podemos ver con los hermanos. Pero en este caso, él había anhelado lo de los impíos, lo de los pueblos paganos, no otra cosa. Entonces, ¿en qué momento Asaf deseó algo mejor que Dios? Es decir, ¿qué lo llevó a ese deseo de desear algo mejor que Dios? Porque todo lo que está fuera de Dios no sirve. Él lo dijo ahí y lo dice en el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Entonces, ¿qué es desear algo que está fuera de Dios? La muerte. Muchas veces no nos damos cuenta de que así como estamos bien, pero la insatisfacción nos lleva a desear la muerte. Y dice, ¿por qué? Porque tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ahora, va a destruir a aquel, ¿a quién?
al que tiene conocimiento de Dios. No aquel que, no al impío. No, ese ya está. Ese ya está en el camino de condenación, pero está hablando de destruir. Ahora, cuando habla de destruir, también recordemos que cuando nosotros dejamos cualquier cosa por los caminos de Dios, nosotros destruimos todo, porque ya no tenemos la forma de llevar. Entonces, ¿qué habrá pasado en Asaf para llegar a este momento de su vida? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué necesidad? Porque mire, muchas veces nosotros, ahorita pobre Asaf, ¿verdad? Lo estamos crucificando ahorita diciendo que es un malo, que no sé qué. No, pero démosle el beneficio a Asaf. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado por un momento así? ¿Por qué no estoy yo mejor que los demás? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me toca a mí pagar los platos rotos cuando yo no he sido el culpable? ¿Por qué me toca a mí poner la cara y escuchar que la gente le dice a uno una cosa y con las palabras que lo dicen a uno lo pueden abofetear en un sentido figurado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado en Asaf? ¿Qué habrá visto? ¿Qué decepción habrá tenido? ¿Sí? ¿Qué habrá tenido él en su vida? Muchas veces solo juzgamos como humanos lo que Asaf hizo y dijo. Pero muchas veces no nos podemos entender lo que hay atrás. Ahora, la insatisfacción, como decía en el versículo 27, nos separa de Dios. ¿A qué nos va a llevar la insatisfacción? A separarnos de Dios. ¿Y qué consecuencia trae el separarnos? La muerte. Ahora, Asaf estaba pereciendo. Quiere decir que empezó a morir. Porque si se apartó de él, porque si empezó a tener envidia, si empezó a estar insatisfecho, ¿cómo habrá llegado tal vez al servicio, al culto, al siguiente culto, Asaf? ¿Y para qué? Pues para qué cantarle a toda esta gente. Tal vez ya cantando sin ánimo, sin deseo, sin nada. Ya, bueno, cantemos, hermanos, vale, levántense, cantemos las mismas, sí. No, hoy vamos a ensayar, no, ¿y para qué vamos a ensayar más? Y ya que termine esto, y ya vámonos para la casa, ya estuvo el servicio. Así comienza. Entonces, lo que sucede es que nosotros muchas veces, y hablo por la experiencia de dirigir la alabanza, nosotros aquellos que dirigen la alabanza, muchas veces actuamos escondiendo nuestra realidad, pero llega un momento en que esa realidad es expuesta y se nota a la hora de cantar, y se nota en una reacción, y se nota en un comentario, y se nota en algo, etcétera. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a Asaf? ¿Será que alguien le llamó la atención? ¿Será que le dijeron qué estás haciendo? Entonces, Asaf estaba pereciendo ya que estaba deseando algo diferente a Dios. Cuando nosotros deseamos algo diferente a Dios, empezamos a morir. Ahora, pregunto, ¿entonces prosperar es malo? ¿Desear cosas no es bueno? La respuesta es no, no es malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la forma de obtener dichas cosas. Queremos obtener cosas de Dios. Nosotros buscamos a Dios solo cuando tenemos una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos entonces al mundo, a que el mundo nos cubra esa necesidad? No, es que Dios, porque nos cierran las puertas. Todo lo que se pueda obtener fuera de Dios nos llevará lejos de Él. El mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. Todo lo que él obtuvo, lo obtuvo, sí es cierto, de parte de su padre, pero fuera del orden. Porque por la edad que él tenía, él no tenía derecho a pedir herencia. Su padre no había muerto. Su padre no había muerto, entonces no tenía derecho. Y el padre se lo concedió. Entonces, él obtuvo algo fuera del orden de Dios. ¿Y a dónde lo llevó? Muy lejos. ¿Y cuándo es que volvió en sí? Cuando estaba pereciendo, cuando estaba muriendo, cuando estaba a un paso de la muerte. Entonces,
El problema de la insatisfacción es que nunca se acaba. Mientras no sea Dios el que llene nuestras vidas, el problema de la insatisfacción es que nunca se va a acabar. Siempre voy a querer algo, algo, algo. Hoy quiero este carro, el siguiente año ya no me... Pero si es 2018, sí, pero ayer salió el 2019 y yo quiero 2019. ¿Y cuál es la diferencia del 2019? Bueno, únicamente el número de años, porque al final es el mismo. Sí, pero ya tiene 5,000 kilómetros, pero 5,000 millas no es nada. Sí, pero yo quiero otra vez cero. La insatisfacción nunca. Se va a un centro comercial, se va a un mall y hoy quiero esta camisa, pero tienes 50 camisas nuevas, no importa, quiero otra. La insatisfacción nunca se acaba. Ese es el problema. Es un sentimiento que no se puede llenar. ¿Ven? Entonces, siempre se desea más, nunca es suficiente. Acompáñeme a 1 de Timoteo. Seis, 10. Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, ¿qué le habrá pasado a Asaf? Se extravió. Entonces, qué peligroso es. Amén. Extraviaron. Y ahí mismo en 1 de Timoteo, permítame que lo perdí. Timoteo 6, otra vez, pero dice el 7 y al 9, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar, o nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, podemos ver algo aquí. Quiere decir que Asaf estuvo a tiempo de salvar su vida. Pero no quiere decir que en nuestra vida pueda suceder lo mismo. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. No quiere decir de que tampoco nos va a ir como Asaf. Porque lo que no vemos aquí es qué cosas destruyó Asaf. No vemos aquí qué cosas perdió. No vemos aquí qué cosas arruinó en él. No sabemos. Pero vemos la ventaja o la bendición de Dios es que fue a tiempo. Ahora, viene la resolución de Asaf y esto es muy importante. Y dice en el versículo 25 otra vez, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Oiga, no solo era el hecho de preguntar quién está en los cielos, sino preguntarnos a quién tenemos en nuestras vidas. Amén. Asaf no preguntó, ¿qué tengo? Sino a quién tengo. Amén. Asaf no preguntó ¿qué tengo? No dijo ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuál es mi casa? ¿Cuáles son mis posesiones? Sino que después de la resolución en su vida preguntó ¿a quién? ¿Ves la diferencia? ¿A qué tengo? ¿A quién tengo? Entonces, ¿en qué descansamos nosotros? ¿Descansamos en algo o en alguien? Descanso
en las cosas materiales o descanso en Dios? ¿Ese alguien es Dios o nuestra capacidad? ¿Es Dios o nuestras fuerzas? ¿Es Dios o nuestra habilidad? Porque muchos descansamos en alguien y ese es mi yo, mi capacidad, lo que puedo hacer, lo que puedo alcanzar, etcétera. O descansamos en algo, en el dinero, en que tengo bonita casa, sí, pero la casa en un momento se puede perder y el dinero se puede fumar y todas las demás cosas. Entonces, Asaf es bien claro, ¿a quién tengo en los cielos? Entonces, ¿qué tenemos? Paz, descanso, tranquilidad, libertad, fe. ¿O estamos llenos de preocupación, aflicción, necesidad, intranquilidad? La respuesta la vamos a dar según lo que tengamos adentro de nuestras vidas. Si yo tengo depositada mi confianza en mis fuerzas, lógicamente voy a tener muchos problemas. Entonces, sin la paz de Dios, nuestras vidas no tendrán el descanso necesario para continuar. ¿Qué es necesario entonces tener para llevar una vida satisfecha? Es a Dios. ¿Qué más necesitamos? Nada. Si tengo a Dios, si tenemos a Dios en nuestra vida, todo lo demás está cubierto. Ahora, pregunto, usted está, pero no responda, ¿usted está satisfecho con lo que tiene? ¿O hay una pizca de insatisfacción en algo? Probablemente sí. Probablemente no estamos satisfechos con algunas áreas de nuestra vida, con algunas cosas. Probablemente no estamos satisfechos porque quisiéramos vivir mejor, estar mejor de una otra manera. Ahora, el riesgo es si hay envidia en nuestros corazones cuando vemos a alguien que prospera. El riesgo es si hay envidia en nuestros corazones cuando vemos mejor a otra persona. El riesgo es tener envidia cuando yo llego a la casa de alguien o llego al trabajo de alguien o me encuentro a alguien en la calle y veo que está mejor que yo. Muchas veces buscamos a Dios solo para cubrir nuestras necesidades. Buscamos a Dios para que cumpla nuestro capricho, es decir, nuestra insatisfacción. Es decir, si yo quiero algo y lo quiero, para eso busco a Dios. Pero no busco a Dios para que llene mi vida, no busco a Dios para que me dé paz, no busco a Dios para que me dé tranquilidad, no busco a Dios para que me dé descanso, no. Busco a Dios para que me cumpla el capricho que tengo. Y déjeme decirle algo, Dios no cumple caprichos. Dios no va a hacer lo que usted quiere solo para que pueda decir, ve, lo logré. No, Dios es algo más que eso. Entonces, el problema del ser humano es que buscamos siempre una solución temporal. No buscamos una solución permanente. El problema de nosotros como ser humano es que vemos lo visible, amén, mas no buscamos al invisible. ¿Qué quiere decir esto? Veo casa, cosa, y todo lo demás, pero lo que no veo, lo que no entiendo y todas las demás cosas es que debo de buscar a Dios, aquel que me va a llenar el sentimiento que a mí me hace falta. Entonces, buscamos tener un estilo de vida humano, mas no un estilo de vida en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Un estilo de vida humano, y el mundo lo dice, y es trabaja, gana, haz dinero, cómprate la casa, que siempre tu casa sea la mejor, viaja, haz esto, sí, pero como dije hace un momento atrás, no es malo todo eso, no, pero ese es un estilo de vida humano. Nosotros debemos de estar apegados a un estilo de vida con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo?
sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Entonces él tenía una vida satisfecha. Él sí tenía una vida satisfecha. Amén. Entonces, ahora, y dice la segunda parte del 25, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En otras palabras es, fuera de Dios no hay nada. No existe nada. Amén. Ahora, ¿cuándo es que Asaf llega a esta conclusión? Después de que lo hizo todo mal. Entonces, ¿qué conlleva tener a Dios en nuestras vidas? Bueno, es tener paz en medio de la necesidad. Porque si usted tiene paz en medio de la necesidad, sabe que Dios no tarda. Si usted tiene paz en la aflicción, usted sabe de que Dios siempre responde. Si usted tiene paz o si tenemos paz en medio de las pruebas, es porque sabemos que al final Dios va a obrar. No hay otra cosa. Es tener la confianza que Dios estará con nosotros antes que las cosas. Ahí mismo en Salmos, acompáñeme a Salmos 4:8. Y dice David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, lo que está diciendo Asaf, ¿verdad? Solo Dios, Jehová, me haces ¿qué? Vivir. No dice me haces pasar una noche, no dice me haces pasar una semana, no me haces pasar un mes, no me dice me haces pasar una temporada, dice me haces vivir confiado. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos muchas veces? Que no vivimos una vida, no tenemos una vida, tenemos espacios de vida espiritual, porque buscamos a Dios en momentos de necesidad, mas no nuestra vida es, David decía, porque tú me haces vivir confiado. Está hablando de una permanencia. Entonces, es tener una vida, no un día. Es tener una vida, no un mes, no un año. Es tener una vida de confianza en Él. Entonces, Dios es el único que puede satisfacer nuestras vidas. No hay más. Sin importar nuestra condición. Me recuerdo que cuando yo salí que me gradué del colegio, de la escuela, y que iba a entrar a la universidad, me recuerdo que en ese lapso me llené de ansiedad en mi vida, porque yo quería alcanzarlo todo, yo quería en tanto tiempo y cuando no se fueron dando los tiempos que yo puse, no que puso Dios, que yo puse, me empecé a sentir frustrado y empecé a ver cómo mis compañeros de universidad se graduaban y cómo mis compañeros de universidad, los que habían sido mis compañeros, salieron antes que yo, se adelantaron. Y después empecé a ver que yo tenía un buen trabajo, pero ellos ya tenían una jefatura, ya eran supervisores, ya estaban ganando no sé qué. Y cuando yo vine a hacer mi primer viaje, me di cuenta que ellos ya habían viajado 10, 15 veces. Y cuando yo cambié mi carro y que lo cambié a 5 o 6 años más nuevo que el que tenía, estaba viendo que ellos estaban sacando carros del año, etcétera. Entonces, llegó un momento en el cual empecé a cambiar todo aquello de Dios por lo que miraba en los demás. Entonces, Asaf llegó a la conclusión de que fuera de Dios no sirve nada. Todo se evapora. Nada. Asaf de seguro se cansó de ver cómo lo que alcanzaba fuera de Dios no permanecía. Porque tuvo que haberle pasado. Nada fuera de Dios permanece. Nada fuera de Dios alegrará nuestras vidas.
Eso es la insatisfacción. Ahora, ¿a qué nos motiva Asaf con lo que él vivió? Tener una vida satisfecha. Cuando empezamos a darle gracias. Es que no estoy hablando de ser conformistas. No, no es eso. Pero cuando nosotros empezamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Es que cuando somos insatisfechos, somos desagradecidos con Dios por lo que nos ha dado. Entonces, es aún otro mal. ¿Por qué? Porque estoy molesto, estoy enojado con el que me ha dado las cosas. ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo le da algo y el hijo le dice, sí, pero esta marca no me gusta? Esto no es lo que yo quería. Sí, pero mira, con todo el esfuerzo te pude comprar una Pepsi. Sí, pero yo te pedí Coca. Sí, pero es que no había Coca, solo había Pepsi, me alcanzó. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido desagradecidos con el que nos ha dado todas las cosas? Empezando por la vida. Ahora, quiero concluir. La única manera de vencer la insatisfacción, y poniéndolo entre comillas, envidia, porque la envidia es el origen, es por medio de la presencia de Dios. Entre más presencia de Dios hay en mi vida, menos envidia. Entre más presencia de Dios hay en mi vida, menos insatisfacción. ¿Por qué? Porque no es por medio de nuestra sabiduría. No es por medio de lo que yo puedo lograr, de lo que yo puedo alcanzar, de lo que yo puedo hacer, sino que es por su presencia. Ahora, después que hemos visto la historia de Asaf y todo lo demás, debemos de examinarnos y de preguntarnos, ¿nuestra vida en este momento está satisfecha? Ahora, si en nuestra vida hay insatisfacción, después de examinarnos, si en nuestra vida hay insatisfacción o envidia, debemos de hacer un alto y preguntarnos, ¿a quién tenemos en nuestras vidas? ¿O qué tenemos en nuestras vidas? Y cuando hablo qué tenemos, me estoy hablando de algo material, de algo tangible, de algo palpable. Ahora, ¿a quién tiene usted en su vida? ¿Sus capacidades? ¿Su fuerza? ¿O tenemos a Dios? Entonces, dejemos de buscar cosas temporales, cosas materiales, por aquel que lo puede todo, que a pesar de los siglos nunca ha cambiado. Amén. Y termino con esto. Dejemos de ver lo que hay aquí en la tierra por aquel que hizo los cielos y la tierra. Dejemos de ver lo que hay en esta tierra por aquel que nos creó a usted y a mí. Y si vemos al Señor y si ponemos nuestra mirada en Él, nuestra percepción hacia Él, entonces nuestra vida cambiará y empezaremos a tener una vida satisfecha. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde. Porque nos has permitido, Señor, poder meditar un momento en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo de insatisfacción? ¿O cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido la envidia? Y probablemente no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces hemos renegado de lo que tú nos has dado?
sin darnos cuenta, Señor, hemos sido desagradecidos contigo. Porque todo lo que tenemos hasta el día de hoy proviene de ti. ¿Cuántas veces nuestra petición no ha sido contestada porque hemos sido desagradecidos? ¿Cuántas veces nuestra condición no ha cambiado porque la insatisfacción o la envidia es más fuerte? ¿Cuántas veces nosotros no han sido contestadas nuestras peticiones porque las peticiones son a raíz de una envidia, de una insatisfacción en nuestras vidas? Pero Señor, queremos, deseamos cambiar eso y empezar a evaluar nuestras vidas y poder decir: Señor, gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias por los bienes que tengo, gracias por la salud, por la vida, por todo lo material. Pero principalmente, Señor, que tú te vuelvas nuestro sustento. Y que de ahí, Señor, en adelante, nuestra vida cambie. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra, Señor. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú.